Sí, empezábamos el 6. Perfecto. Bien. ¿Y Adriana va a hacer el resumencito o de la clase pasada? Tenía un resumencito. Igual yo sí. hice un esquemita. Bueno. Para resumidito, cortito. Está, lo compartí. Bueno. Empezamos a grabar con el resumen y después seguimos. ¿Está? Perfecto. Bueno, está grabando ya. Bueno, yo lo leo y después lees el tuyo, Sandro. ¿Sí? Bueno, dale. Bueno, el resumen del capítulo 5 de Enseñanzas de un Iniciado. Dice que hay que tener claro qué es el éxito para cada uno, trabajar las líneas de evolución, el pasado, el presente y el futuro. Al principio los mundos espirituales se veían y se vivían en esos mundos espirituales y hubo que entrar en la materia para perfeccionar esa materia. Por ejemplo, en la Edad Media lo importante era el trabajo y su perfección manual. El hombre era considerado su artífice y los detalles minuciosos, la belleza y el amor al trabajo y la creatividad fueron los protagonistas de esa época. Después vino la época del vapor, donde hubo un cambio en la forma de elaborar las cosas. Cada operario hacía una parte y luego se ensamblaba con el total. Se ganó en tiempo y en productividad, pero se perdió el gusto por la creatividad y esa magia de la creación individual. La relación invisible entre el creador y lo creado. Entonces comenzó a regir el dinero y el tiempo. Más dinero en menos tiempo, igual a infelicidad. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el camino a seguir. Como dice en el poema de Sir Launfal, darse a uno mismo en la obra y hacerlo por amor y con amor y no como una obligación, hasta donde podamos, ¿no? Y bueno, se refiere a esa visión del caballero, quien fue a buscar el Santo Grial a tierras lejanas pensando que así iba a encontrar a Dios y no se dio cuenta que Dios mismo se encontraba en el leproso, al que le tiró la limosna, y la cual el leproso no la quiso aceptar, prefirió el mendrugo de un pobre a esa moneda de oro, porque esa moneda había sido dada como con desprecio, sin darse a sí mismo. Y bueno, y después de muchos años, Sir Launfal se da cuenta de que la verdadera felicidad es el darse a uno mismo en el trabajo que uno haga, en el servicio, aunque sea chiquito y poquito, pero darse de corazón. Y ahí se dio cuenta de todo el tiempo que había perdido y bueno, y cuando volvió ya rendido por la evidencia, se dio cuenta de eso, que el Santo Grial a veces está frente a nosotros y no nos damos ni cuenta. Bueno, hasta ahí mi resumen. Bueno, muy bien. Sandro, ¿querés aportar alguna cosita más? Dale, dame un segundo, a ver. No sé si se ve la pantalla ahí. Ahí sí. Sí. Bueno, básicamente digo, bien, Adriana, coincido todo lo que punteaste. Creo que un poco traté de esquematizar aquí lo que vos dijiste, ¿no? Creo que el capítulo hace un poco de referencia a lo que sería el crecimiento y desarrollo espiritual, a la evolución humana, o sea, nos lleva un poquito a ver para atrás
en lo que fue la evolución humana, tal cual decía Adriana. En su momento, obviamente, hubo que descender del mundo espiritual en el pasado, ¿verdad?, para tomar contacto con el mundo material, ¿no? Y de esa forma, bueno, empezar a experimentar y tomar conocimiento del mundo físico, ¿no? Como decía por ahí, creo que el secreto del éxito estaba ahí inicialmente, ¿no?, lograr el conocimiento del mundo físico. Y bueno, un poco lo que comentaba Adriana en todas las alegorías del artesano y bueno, cómo era en su momento, ¿no?, el trabajo, bueno, que no existían fábricas y bueno, todo lo que ahí hacía referencia. Pero bueno, creo que el camino, el sendero, hay que seguir evolucionando, y yo creo un poco una visión personal, que más allá de que, bueno, ahí se menciona de que lo que es, digamos, la evolución a nivel del mundo material, como que está llegando a su techo, ¿verdad? Y que tiene que haber un cambio en el enfoque, ¿no? Yo creo que la evolución de la tecnología y lo que es la ciencia, lo que ha evolucionado es impresionante en los últimos tiempos, y a mí me parece que esa misma evolución en el conocimiento, ¿verdad?, de lo que sería este mundo físico, lo material, está mostrando cosas que están escapando a lo que la ciencia clásica, digamos, brindaba explicación. O sea, nos estamos encontrando con cosas que ya, digamos, la física convencional o las leyes convencionales ya no alcanzan a explicarlo. Entonces, de alguna manera, eso mismo nos está haciendo, tal vez, que cambiemos nuestro enfoque de este mundo, y de esa forma, digamos, volcar la mirada a otras, digamos, a otros mundos, como, bueno, a su vez esto contribuir a despertar lo que sería la aspiración espiritual en muchos, ¿no? Y bueno, y de ahí iniciar un nuevo sendero a la inversa, o sea, desde el mundo material a lo que sería el mundo espiritual, ¿tá? Y bueno, en algún futuro tal vez se abandone este plano y se pase a vivir, ¿verdad?, en otro plano, en otro mundo, en otro plano de conciencia, ¿verdad? Pero creo que es la misma tecnología que ha avanzado tanto, que nos está haciendo de alguna forma ver de que hay algo más, de que existe otras cosas, otras leyes, y bueno, que eso nos está obligando a cambiar nuestra mirada, ¿no? A su vez, siempre volvemos al mismo concepto en relación a este sendero, a este camino, a esta evolución, y que, bueno, es lo que siempre decimos, vivir la vida, ¿no? Vivir la vida como se debe. Y bueno, en parte, como decía Adriana, a través del servicio, la ayuda, ¿verdad? La ayuda desinteresada, no egoísta. Y bueno, aprender a ver, digamos, a veces en las cosas más simples o sencillas de la vida, que uno ahí puede contribuir o realmente brindar una ayuda importante, ¿no? A veces no se trata solo de dar una moneda o solo dar un pedazo de pan, sino que a veces en las cosas más simples, como simplemente poner un oído, escuchar una palabra, un consejo, a veces puede tener impacto. Y bueno, creo que un poquito eso, sintetizando, por lo menos, digo, agregando un poco una visión, un poco también, una reflexión personal, ¿no?, en lo que, en la lectura de este capítulo. Y bueno, sería eso. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Sí. Un placer. Y bueno, antes de entrarle acá al capítulo 6, yo quería hacer una breve reflexión también. Imagínense, nos enseña que este viaje que estamos haciendo por la materia tiene como propósito
uno de sus propósitos es tomar conciencia de nosotros mismos, la conciencia de la individualidad. Y eso se hace actuando en este mundo físico. Y paralelamente se va produciendo la conquista del mundo físico. Lo que pienso que sucedió fue que hasta la Edad Media el enfoque estaba sobre la producción material. Pero una vez que se llegó a ese nivel de entrega a la labor lo más perfecta posible, ya empiezan a aparecer desafíos que son de nivel suprafísico. O no que empiezan, sino que empiezan a prevalecer desafíos que son suprafísicos. El sentido del servicio, como bien señalaron Adriana y Alejandro, el sentido de querer hacer el bien, de querer ser justos, de ser eficaces en el servicio que brindamos, de la consideración de los sentimientos de los demás y también de conseguir un despertar espiritual, propiciar un despertar espiritual en la gente. Todo eso pasa a tener cada vez mayor relevancia. Al aparecer esa clase de desafíos, también aparecen un montón de contaminaciones emocionales que existen en nuestro proceso evolutivo, que nos pueden inducir a engaño. Hay un montón de buenas intenciones que se encuentran con dificultades para poder conciliar el corazón con la mente. El cuidado riguroso de ser precisos y eficaces con la consideración de los sentimientos de los demás. Y me parece que la conquista del mundo físico cada vez está dependiendo más de estos factores espirituales, de ir pudiendo combinar estos dos factores de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y bueno, ya podemos centrarle entonces al capítulo número 6, La muerte del alma, de este libro Enseñanzas de un iniciado de Max Heine. ¿Quieres empezar a leer, Adriana? Bueno, capítulo 6, La muerte del alma. De vez en cuando, aparentemente, siguiendo una ley de periodicidad, se presentan en el ánimo de los estudiantes las mismas dificultades. Al mismo tiempo, en un gran número de cartas de diferentes partes del mundo, se nos pide información sobre el mismo asunto y en otro momento sobre otro asunto distinto. Pero después de unos años, los mismos asuntos se presentan siempre de nuevo. Mientras ayudamos a los individuos que se dirigen a nosotros, es posible que haya muchas otras personas interesadas en el mismo asunto al mismo tiempo. Y por esta razón vamos a dar esta lección sobre la muerte del alma, que parece ser un buen ejercicio para la mente, quizás porque actualmente, durante la Gran Guerra, la muerte del cuerpo es tan frecuente. Hace algunos años publicamos una lección sobre el pecado imperdonable y las almas perdidas, en relación con los sacramentos que estábamos entonces explicando. Entonces dijimos que todos los sacramentos tienen algo que ver con la transmisión de los átomos simientes que forman los núcleos de nuestros distintos cuerpos. El germen para nuestro cuerpo terrestre debe estar debidamente colocado en un terreno fructífero para poder desarrollar un apropiado vehículo denso, y por esta razón, según se dice en el Génesis 1:27, Elohim creó al hombre varón y hembra. Las palabras hebreas son Sak, Va, Nakabá. Son los nombres de los órganos sexuales.
traducido literalmente, sacr significa el portador del germen, y así el matrimonio es un sacramento, porque abre el camino para la transmisión del átomo simiente físico que va del padre a la madre y tiende a preservar a la raza de los destrozos de la muerte. El bautismo como un sacramento significa el anhelo germinal del alma hacia una vida superior, la plantación de una simiente espiritual. La comunión es el sacramento en el cual compartimos el pan que está hecho con la simiente de castas plantas y en las cuales el cáliz, simbolizando la cápsula de simiente libre de pasión, es un indicio de la edad futura, una edad en la cual el matrimonio ya no será necesario para transmitir la simiente desde el padre a la madre, porque entonces nos alimentaremos directamente de la vida cósmica y habremos de este modo vencido a la muerte. Finalmente, la extremaunción es el sacramento que marca la separación del cordón plateado y la extracción del germen sagrado hasta que se coloque otra vez en otro órgano, un cabá o madre. Como la simiente y el óvulo son la raíz y base del desarrollo racial, es fácil de ver que no puede haber pecado más serio que aquel que abusa de la función creadora, porque este sacrilegio impedimos el desarrollo de las generaciones futuras y pecamos contra el Espíritu Santo Jehová, quien es el custodio de la fuerza lunar creadora. Sus ángeles son los heraldos de los nacimientos, como en el caso de Isaac, San Juan Bautista y Jesús, cuando quiso recompensar a su más fiel creyente. Abraham le prometió que haría su simiente tan numerosa como los granos de arena del mar. Él también impuso el más terrible castigo a los habitantes de Sodoma, que cometieron el sacrilegio de dar una falsa dirección a la simiente, y el pecado de Onán, que la desperdició, es otra indicación en el mismo sentido. No sé si alguien quiere seguir. Bueno, sí. Maigedel hace referencia a la guerra que se estaba viviendo en ese momento, que es la Primera Guerra Mundial, una guerra en donde se cometieron atrocidades de forma así terrible. Y entonces empieza a mencionar los sacramentos para también, a la luz del contenido espiritual de estos sacramentos, que podamos tener una visión de cómo puede ser que se pierda o se muera el alma. Y para eso me parece bueno que repasemos un poco el concepto de alma que se enseña en la filosofía Rosacruz, que uno de sus cometidos es precisamente tratar de explicar todos los conceptos espirituales. Entonces, nuestra oleada de vida está compuesta por espíritus virginales que son parte consustancial con Dios, es decir, no tenemos ni origen ni fin, igual que Dios, pero que estamos haciendo un viaje por la materia para conseguir algunos resultados. En este viaje por la materia, materia de distintos mundos, se va produciendo la generación de alma. Alma es el resultado de que tiene el triple espíritu, porque este espíritu virginal que somos se va revistiendo de materia cada vez más densa, y hay tres potencias espirituales: el espíritu divino, el espíritu de vida y el espíritu humano, que tienen un reflejo en materia de la región química del mundo físico, el cuerpo denso; en la región etérica, el cuerpo vital; y en el mundo del deseo, el propio cuerpo de deseos. Y por medio de la mente estamos tratando de dirigirnos por nosotros mismos. En la medida que vamos acertando
en nuestra autodirección, en cómo nos comportamos, se va generando un alma que alimenta al espíritu y que le hace crecer en poder. En cambio, si nuestra conducta está pautada por las fuerzas de la naturaleza inferior, o sea, que no están respondiendo al propósito que tiene Dios para nosotros, de nuestra evolución espiritual, sino que responden a la persecución de placeres cada vez más perversos de la naturaleza inferior, entonces eso va produciendo una generación de alma que tiene que morir, alma que necesariamente tiene que purificarse. Espiar. Para seguir. Exactamente. Entonces, por eso es que el alma sí puede morir, el espíritu no puede morir, porque el alma es el resultado de la acción del el hombre, que es espíritu, en el mundo. Ese resultado es una forma energética que es el alma, pero cuando esa alma está contaminada por intenciones y acciones perversas, entonces eso no puede ser alimento del espíritu. El alimento del espíritu es el alma que tiene el mismo nivel de pureza en su vibración que el propio espíritu. Entonces, en ese drama es en el que nos encontramos viviendo en este mundo. Y creo que en ese sentido es que nos está mencionando Mahendel estos sacramentos que fueron tomados por la iglesia predominante de la era de Piscis, pero que tienen un sentido que va más allá del contenido de esa iglesia como institución, sino que tienen un contenido esencial que Mahendel lo explica aquí. Y bueno, continuamos entonces. En la Biblia se nos dice que se prohibió a los hombres comer del árbol del conocimiento bajo pena de muerte. Pero en vez de esperar pacientemente los periodos de condiciones interplanetarios favorables, Adán conoció a Eva y desde entonces ella ha dado a luz sus hijos con dolores y sufrimiento y quedando sujetos a una muerte prematura. Tenemos que saber que eso sucedió así porque fuimos inducidos por los ángeles caídos, los ángeles guiados por Lucifer, que por motivos egoístas nos indujeron a tener relaciones sexuales fuera de los periodos en donde se van a producir cuerpos saludables, porque ellos necesitaban mucha gente en el planeta para adquirir conocimiento por medio del conocimiento que fuera adquiriendo la gente, conocimiento intelectual y también conocimiento carnal. Y sigue Mahendel diciendo, por consiguiente, el abuso de esta sagrada función para satisfacer la naturaleza pasional y particularmente la perversión es reconocida por los esoteristas como el pecado imperdonable. A esto se refiere Santiago cuando dice, hay un pecado mortal. Yo no os digo que debáis restar por él, pero investigaciones ocultas han probado, en este caso, igual que en todas las demás formas de predicaciones infernales, que Dios y la naturaleza son mucho más compasivos con el hombre que este mismo con sus semejantes. Aunque la justicia retributiva que alcanza a aquellos que han vivido vidas de pecado y de vicio sea severa en todos los casos, nada sucede ni aproximadamente tan serio como la muerte del alma. Que nosotros sepamos, solo el mago negro que conscientemente abusa de la simiente para fines diabólicas se expone a algo tan serio como implica la frase, y realmente no habría necesidad de ahondar más en este asunto si no estuviese relacionado con otras cosas de interés para el estudiante. Bueno, ¿puedo leer si quieren? Bueno, ¿Se me sí, escucha? yo quería hacer un breve comentario nomás, que para reafirmar lo que nos dice Mike Heindel,
de que las investigaciones que hizo él mismo y otra gente iniciados se encuentran con que Dios es mucho más compasivo con los seres humanos y con los errores humanos que lo que generalmente somos los seres humanos con otros seres de nuestra misma especie. Lo que no significa que tengamos que ser negligentes con los errores de los demás, porque hay errores, hay daños muy serios que se causan, que todos son reparables en este proceso evolutivo, a excepción de estos que está señalando McHenry. Esto que está señalando McHenry, que son los que utilizan los magos negros, estos magos negros, la magia utiliza la energía sexual, tanto la magia blanca como la magia negra. La magia negra eleva el fuego espíritu espinal por la contraparte etérica de la columna vertebral, establece una conexión entre la glándula pineal y el cuerpo pituitario, abre la percepción en los mundos invisibles y después permite incursionar allí, actuar allí y servir a Dios sirviendo a la humanidad desde allí. Pero los magos negros, en lugar de hacer ascender esa energía, retiran al espíritu por la parte baja, por los órganos sexuales, sacan por la parte de los pies el espíritu. Por eso es que está bueno que uno sepa, porque si en algún momento siente como que le quieren dar algún tirón, uno tiene que retener eso con mucha fuerza, poner toda su voluntad, porque contra la voluntad humana sana y bien dirigida no pueden. Por más que nos quieran asustar y nos quieran hacer creer que no tenemos poder, sí tenemos el poder de dirigir nuestra propia vida. Y entonces, ese tipo de experiencias puede ser que se tengan porque todos los seres humanos hemos cometido cosas muy, en nuestro peregrinaje por la materia, cosas que después dejan una huella y de las cuales tenemos que redimirnos por medio del servicio. Gracias a Dios no nos acordamos de las atrocidades que hemos cometido en vidas anteriores y tenemos la oportunidad de que lo que se genera en el pasaje por el purgatorio y por el primer cielo, después de haber muerto, que se genera conciencia para no volver a caer en los mismos errores, y se genera virtud para poder fortalecer las virtudes que ya cometimos. Esos son los recursos más invalorables, inestimables que tenemos para poder enfrentar los desafíos que se nos presentan en la vida. Y entonces, acá nos estamos encontrando con que hay una posibilidad de muerte del alma para estos seres que son los que utilizan esta fuerza de la simiente sexual con fines de perversidad, de dominación y de sometimiento de otros seres humanos. Bueno. Y una pregunta, ¿y la consecuencia como es una enfermedad, una gran deformidad en otras vidas? Son... Bueno, las consecuencias para los magos negros que persisten en esa condición es que ellos pierden la posibilidad de seguir evolucionando con el resto de la oleada de vida y se les retiran los átomos simientes y tienen que esperar que otra oleada de vida llegue al nivel evolutivo que tienen ellos para poder reengancharse con ellos y seguir para adelante, entrando en un estado de inacción que es angustioso para el espíritu, pero que también da tiempo como para que todo pueda ser reciclado aún hasta ellos mismos, pero tiene que pasar por ese larguísimo periodo. Después, con respecto a los abusos, a los daños que hacemos de distinta índole a otros seres humanos, eso se manifiesta por medio de enfermedades o por medio de tener que estar cuidando enfermos, cumpliendo con la misión que nos comprometimos con los ángeles del destino. Es decir, hay un montón de factores. No podemos sacar conclusiones generales, porque a veces sí. hay alguna gente que se siente muy fuerte cuando está en el tercer cielo y decide saldar
un montón de consecuencias, un montón de karma de muchas vidas. Entonces pasa por una vida bastante opresiva, que se siente mal o que tiene que estar padeciendo un montón de dificultades, pero y eso no quiere decir que haya sido más malo que otros, sino que se sintió más fuerte. Es decir, hay muchas variables que están en juego y lo bueno es que cada vez que venimos al mundo tenemos oportunidad de cumplir con una misión de redimirnos haciendo el bien, y eso también nos hace crecer espiritualmente. Bueno. Creo que Diego quería hacer una pregunta, me parece. Adelante. Sí. ¿Cómo andás, Raúl? Hola, todo bien. Una consulta, cuando hablabas de magia negra, ¿te referís más que nada a, puede ser, por un ejemplo, vudú, umbanda, o te referís a otras entidades como íncubos, súcubos, que están vinculados con la energía sexual? No sé si es mitología, pero bueno, en el acervo popular. Bueno, me refería específicamente a lo que menciona Mike Handel aquí, porque hay gente que hace trabajos etéricos, utiliza entidades etéricas para sacar provecho material para conseguir algunos resultados. Eso tiene una consecuencia, pero no es del nivel de entidad de que nos expresa Mike Handel acá. Él nos dice que nosotros sepamos, solo el mago negro que conscientemente abusa de la simiente para fines diabólicos se expone a algo tan serio como implica la frase, y realmente, etcétera. Es decir, hay una forma perversa de utilizar la fuerza sexual que los magos negros aprenden, que no nos interesa aprender a nosotros para nada, podemos conocer algunas generalidades, pero que los vuelve completamente dependientes y enfermos en ese proceso, atrapados en ese proceso en donde ellos creen que están teniendo poder, pero el verdadero poder es el poder que nos vincula con Dios, el poder espiritual, que verdaderamente ellos lo codician profundamente, pero nunca llegan a tener acceso a ese poder, porque para poder llegar a ese poder tienen que pasar por el camino del Hijo, que es el camino del amor altruista. Entonces, esa gente vive verdaderamente en un infierno y bueno, está desde cierto punto de vista perdida, no perdida eternamente, porque nada se pierde eternamente, sino que están perdidos porque están mal encaminados. Y bueno, y si tiene que llegar a perder sus átomos simientes, será horrible para ellos, y hay que tratar de hacer todo lo posible para proponerles a esa gente que la única solución que verdaderamente tienen, que más tarde o más temprano van a tener que acceder a esa solución, es arrepentirse del daño que han hecho, el daño que vienen haciendo, y tomar a su cargo su propia transformación, sirviendo a aquellos a quienes han dañado y al resto de la humanidad. Es una transformación radical que a veces la gente piensa que es imposible que la gente mala haga eso, pero todo el mundo lo va a hacer. El asunto es que se lleguen a convencer de que por ahí es el camino. Entonces, es a eso a lo que me refería. Estrictamente a lo que dice Mike Handel acá con respecto al mago negro que conscientemente abusa de la simiente, es decir, utiliza la fuerza sexual de forma para adquirir poder mundano y dominio sobre otros seres humanos, a los que someten. ¿El Kundalini, Raúl, sería lo mismo? ¿Lo que dicen los hindúes, Kundalini? Claro, lo que pasa es que el Kundalini que se utiliza asciende, esa energía espiritual asciende en los magos blancos, en los iniciados. Pero estos magos negros lo que hacen es utilizar esa fuerza sexual para, en lugar de salir por la cabeza, como salen los iniciados, para poder actuar en los mundos invisibles, sacan al espíritu por la parte inferior del cuerpo. O sea, sería un mal uso de la misma energía. Exactamente, porque la energía no es ni buena ni mala, depende de cómo se... Exacto.
La corriente de el bien fuego, o el mal. claro, es un uso distinto de la corriente de fuego, Kundalini, o como se le quiera llamar. Bárbaro, gracias. Exactamente. El bien y el mal está relacionado con el efecto que se produce al usarlo de una forma o de otra. Bueno, continuemos, ¿sí? Sí, ¿quieren que lea? Adelante. Ya. Para hacer comprender bien lo que sigue, tenemos que recordar primeramente las claras definiciones de espíritu, alma y cuerpo que hemos dado en el concepto Rosacruz del Cosmos. Allí decidimos que al principio de la manifestación del espíritu virginal, una chispa divina se envolvió en un triple velo de espíritu-materia y así se convirtió en ego. El triple espíritu echó una triple sombra sobre el reino de la materia y de este modo el cuerpo denso fue evolucionando como contrapartida del espíritu divino. El cuerpo vital como réplica del espíritu de vida y el cuerpo de deseos como imagen del espíritu humano. Finalmente, y lo más importante de todo, se formó el eslabón de la mente como enlace entre el triple espíritu y el cuerpo. Eso fue el comienzo de la conciencia individual, marca el punto donde acaba la involución del espíritu en la materia y donde empieza el proceso evolutivo por el cual el espíritu es extraído de la materia. La involución significa la cristalización del cuerpo en distintos cuerpos, pero la evolución depende de la disolución de los cuerpos, la extracción de la sustancia del alma de ellos, y la amalgama alquímica que esta alma con el espíritu. La amalgama alquímica de esta alma con el espíritu. Al principio de la evolución, el hombre se componía solo de espíritu y cuerpo, no tenía alma, pero desde entonces cada vida pasada en la gran escuela de la experiencia terrestre le ha dotado cada vez de más alma, según el uso que haya hecho de sus oportunidades. Esto se demuestra en las distintas graduaciones entre el salvaje y el santo, tales como las vemos por todas partes. Esto es la pérdida del alma que va envuelta en la experiencia que describimos como muerte del alma. El espíritu en sí no puede naturalmente morir nunca, siendo una chispa divina, sin principio y sin fin. ¿Cómo puede ocurrir entonces la muerte del alma y cuál es la verdadera significación de la frase? En este asunto, sobre el cual el autor no le gusta insistir, pero a causa de la relación que tiene en parte con el progreso espiritual, como queda dicho, se explicarán los detalles más importantes. Hasta ahora hemos visto que el triple espíritu ha proyectado un triple cuerpo y que el propósito de la evolución es la extracción de la triple alma de este triple cuerpo y su amalgama con el triple espíritu. Ahora viene el punto más importante de todo este asunto, una pieza de información importantísima que ayudará al estudiante para obtener una comprensión más definida de este asunto que lo ha hecho hasta ahora. Mucho se ha dicho en la literatura oculta acerca del sendero, pero aunque a los iniciados que ya saben, se hayan dado amplios informes sobre lo que es y dónde está, esta información no se ha dado nunca todavía a los estudiantes esotéricos. San Pablo nos dice que una mentalidad carnal significa muerte, pero una mentalidad espiritual significa vida y paz. Esto es la exacta verdad. Esperen que me perdí. Porque la mente. Sí, pero porque la mente, que es el enlace entre el espíritu y el cuerpo, es el sendero o puente, el único medio de transmisión del alma en espíritu. Mientras el hombre tenga una mentalidad carnal y preste atención a los asuntos del mundo, tomamos como lema: comamos, bebamos y seamos felices porque mañana moriremos. Todas sus actividades estarán centradas en la parte inferior de su ser, la personalidad, y vivirá y morirá igual que un animal, inconsciente de la fuerza magnética del espíritu. Pero algún día ha de venir el momento en que uno sienta los impulsos del espíritu, y entonces la personalidad apercibirá la luz y se pondrá en camino para buscar el yo superior,
pasando por el puente de la mente. Y como la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, el cuerpo es crucificado para que el alma pueda ser libertada y unida a su Padre en el cielo, el triple espíritu, el yo superior. Esto, por lo menos, es la tendencia general. Lo superior eleva a lo inferior, pero desgraciadamente hay ejemplos de lo contrario, donde la personalidad inferior se hace tan fuerte en su materialismo y donde la mente se compenetra tan firmemente con los vehículos inferiores. Que la personalidad se niega a sacrificarse por el espíritu, con el resultado de que el puente de la mente queda finalmente roto. La personalidad sin alma puede entonces continuar viviendo durante muchos años después de esta separación, y puede cometer los actos más ultrajantes de crueldad y perfidia hasta que sucumba. La magia negra, en la cual entra el uso pervertido de la simiente humana obtenida de otras personas, es empleada generalmente por estas personalidades, con el propósito de satisfacer sus deseos diabólicos. Muchas veces obtienen poder en una nación o sociedad, a la cual procuran hundir con sus maldades. Entre tanto, el espíritu se ha quedado desnudo, no tiene átomos simientes con los cuales podría crear nuevos cuerpos, y por esta razón gravita automáticamente hacia el planeta Saturno y de allí al caos, donde tiene que permanecer hasta la aurora de otro día de creación. A primera vista puede parecer injusto el que el espíritu tenga que sufrir de este modo sin haber cometido ningún mal, pero meditando un poco se comprenderá que para la personalidad, siendo la criatura del yo superior, existe la responsabilidad y no puede ser evadida. Afortunadamente, sin embargo, semejantes casos van haciéndose cada vez más raros a medida que avanzamos en el sendero de la evolución. No obstante, incumbe a todos mirar seriamente a la meta, de manera que la luz en el sendero que conduce hacia nuestro ideal espiritual, la unión del yo superior, brille cada vez con más esplendor. Capítulo 7 vendría. Sí, estos pasajes están, aunque todavía no estemos muy conscientes del asunto, están puestos de relevancia en este tiempo en el que estamos viviendo. Se va mostrando un montón de... Disculpen que se me se va mostrando un montón de señales en donde este tipo de asuntos se están poniendo de relevancia. Resulta que por medio del servicio, que es la fuente fundamental, y de la oración, también de los ejercicios espirituales que propone la fraternidad, se va produciendo una elevación de la vibración. Y hay gente que se está acercando a la posibilidad de percibir en los mundos invisibles, a veces tiene algunas experiencias, y posteriormente poder acceder a la iniciación. Pero también se va produciendo la separación de la paja y el trigo. Hay alguna gente que se va quedando cada vez más atrapadas en lo que más se llama acá el materialismo. Y específicamente la persecución del placer es lo que pauta la vida de esta gente, que está separándose inconscientemente del resto de la gente. Se produce una separación circunstancial después por medio de la vivencia en el purgatorio, en el primer cielo, aparecen oportunidades de poder continuar el camino. Pero hay alguna gente que no tiene más remedio que esperar todo el tiempo que se tiene que esperar en alguna de las lunas de Saturno. En este tiempo estamos viendo cómo hay legislaciones que no tienen en cuenta los principios más elementales de la moral natural que existe en el universo. Hay un montón de consideraciones en las que
se pone de manifiesto que hay gente que piensa que puede estar por encima de la naturaleza, porque nos llega a ver que la naturaleza es la expresión visible del Dios, que es un Dios de sabiduría, de profundísima inteligencia, de profundísimo bien. Entonces, esa gente va desarrollando leyes y hay otra gente que aplica esas leyes de forma completamente injusta, ajena a lo verdadero y a lo justo. Sabemos, las organizaciones internacionales saben que todos los años desaparecen de la custodia de sus padres 8 millones de niños en el mundo. Esos niños, lamentablemente, se tienen un montón de indicios y pruebas de que pasan a formar parte de redes en donde se los usa de forma sexual. Ese tipo de cosas que son espantosas, que nos revuelven internamente, muchas veces queremos ni siquiera saberlas porque, por el efecto negativo que nos causa de repulsión. Pero tenemos que saber que aquella gente que hace desaparecer a esos niños y la gente que consume las actividades que le hacen hacer, forman parte de nuestra oleada de vida y ellos van a tener una retribución estrictamente adecuada a la conducta que ellos van desarrollando. Pero de cualquier manera, nosotros como dignos hijos de Dios tenemos que tomar conciencia que parte de nuestra labor en el mundo está saber que existen esas cosas, estar atentos para tratar de percibir si se nos presentan algunas oportunidades para poder dar alguna ayuda a la gente que necesita, sabiendo que este monstruo que está produciendo todo este daño en el mundo, este daño a individuos, y no solo a los individuos, a los propios niños, sino también a las madres, a los familiares. Se producen desgarramientos terribles. Quizá nosotros estemos ajenos de lo que está pasando en el mundo con respecto a esto, pero tenemos que saber que cada vez vamos a tener que tomar mayor conciencia de eso y sin dejarnos arrastrar por la negatividad que hay detrás de todo eso. Sabiendo que nosotros tenemos que llegar a traer, somos los seres humanos que queremos ser justos, los que tenemos que llegar a traer la justicia del reino de los cielos a este mundo. Tenemos que querer vivirla y querer establecerla en nuestra relación con todos los seres humanos, aún con estos seres humanos, a los que me parece que no hay que dejar la oportunidad de que sigan haciendo lo que vienen haciendo, y hay que ponernos en un plan de transformación muy riguroso y radical. Por lo menos quería compartir con ustedes mi visión acerca de lo que podemos proyectar con nuestra mente y con nuestro corazón para cómo manejarnos con respecto a esto. Porque tenemos que saber que en algún momento de nuestra evolución, sea en esta vida o sea en otra, eso no lo sé, nos vamos a tener que enfrentar con gente de esta calaña. Y lo que se produce naturalmente en nuestra naturaleza interior es una terrible fuerza de repulsión de esa gente. Me parece que tenemos que superar la fuerza de repulsión, pero no para ser negligentes con esa gente, sino para tratar de hacer un aporte en donde se pueda hacer verdaderamente propiciar una transformación radical. Eso va a implicar muchísimo trabajo, muchísima inteligencia y muchísimo cuidado para cuidar primero a las víctimas y después para impedir que encuentren la vía de que la naturaleza interior pueda prevalecer. Esto es parte de la labor que tiene que desarrollar la gente que quiera hacer el bien en el mundo. Tenemos que ser buenos, pero también tenemos que ser fuertes y tenemos que conocer los problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Por eso hay gente también, aunque dice que no le gusta hablar de ese tipo de cosas, tampoco me gusta a mí,
en algún momento es necesario exponerla y después salir a hacer alguna oración, tratar de descontaminarse un poco de todo eso, porque lamentablemente produce un efecto, un efecto de dolor interior, solamente de estar mencionando ese tipo de cosas. Así que bueno, esa es la propuesta, que después de escuchar ese tipo de cosas, hagamos una oración y pidamos por la gente que está cayendo en esos caminos oscuros, por sus víctimas y por el bien de toda la humanidad. Y también saber que cuanta más cantidad de gente esté en esos mundos espirituales, eso se va duplicando, triplicando, y bueno, y esa es la fuerza también que puede hacer cambiar algo, porque salir uno como con un escarbadiente es medio, pero si en la unión de los mundos espirituales se puede hacer la fuerza como para producir algún cambio, me parece. Exactamente. Y la fuerza espiritual del primer nivel se multiplica. La fuerza física se suma, pero muchas veces se resta. ¿Por qué digo que se resta? Porque la gente que es perversa está tan pautada por el egoísmo que puede hacer alianzas, pero esas alianzas son siempre circunstanciales, porque siempre van a estar sospechando de que el otro lo va a querer sobrepasar, van a estar teniendo envidia de cuando el otro, aunque sea circunstancial aliado, pueda estar sacando más provecho que uno. Entonces, de esa forma, estas fuerzas de la naturaleza inferior se controlan mutuamente, no permiten que haya una alianza que pueda hacer florecer y fructificar completamente el mal. En cambio, el bien, como está alineado con el principio de la voluntad de Dios, entonces se va multiplicando y en niveles más elevados se produce la potencia. Se va, no solo es una multiplicación como una operación, sino que también es una potenciación. Es decir, que prolifera de una forma profundísima. Es cierto que se necesita una profunda determinación, un trabajo muy serio para enfrentarse con los desafíos que nos presenta el mundo y para superarlos, seguir haciendo crecer el desarrollo del espíritu. Pero la gente que lo va logrando va haciendo va abriendo ese camino que nos plantea Adriana. Y eso es inexorable. Esto va a acontecer para toda la humanidad. Y cada uno va a poder ir aportando según cómo se vaya compenetrando con los asuntos que vivimos. Así que bueno, este tema de la magia, de los sacramentos y de esta fuerza sagrada, como el órgano sexual masculino es sacro, que es el portador de la simiente, en donde los ángeles, que siempre intervienen en todo nacimiento de seres vivos, implantan en la cabeza triangular de un espermatozoide, implantan el átomo simiente del cuerpo denso del futuro bebé. Y la ciencia médica pensaba que el primero de los espermatozoides que llega al óvulo es el que iba a penetrar, y han descubierto en las últimas décadas de que no es así, que se va produciendo una llegada de los espermatozoides al óvulo y en algún momento uno de ellos es el que penetra. Ese es el que tiene es el portador de esta fuerza, que es el átomo simiente del cuerpo denso. A veces ingresan dos, y ahí se da el caso de gemelos que no son mellizos, que no son idénticos, que proceden de átomos simientes distintos. Entonces, esto, como tantas cosas de la vida, tiene una condición de sagrada. Y está bueno que uno se dé cuenta de que lo sagrado está formando parte de la vida cotidiana de nosotros. Y tener una relación de cuidado y de querer hacer el bien con los recursos que nosotros tenemos
va haciendo que nuestra vida se vaya haciendo sagrada y nos va santificando. Los santos que van a estar prevaleciendo al final de los tiempos no van a ser seres estrafalarios o ingenuos, como se nos quiere hacer creer que son los santos. No, tenemos que ser nosotros los que tenemos que santificarnos. Tenemos que perfeccionarnos y santificarnos, en ser justos, en hacer el bien. Entonces, participar en esta gestación de una realidad superior a la que estamos viviendo en este tiempo. Ya ha pasado mucho tiempo en donde más o menos se podía ser llevadero, pero en este tiempo estamos viendo cómo no se puede seguir en este nivel. Tenemos que participar con nuestra mente y con nuestro corazón y con nuestro espíritu en concebir y en ir gestando en nuestras relaciones con lo que nos rodea una realidad que esté más cercana a la justicia del reino de los cielos. Bueno, creo que el nuevo sentido de la edad futura puede quedar para la semana que viene. Ya con esto me parece que hemos tenido bastante para reflexionar y hacer resumen para la semana que viene. ¿Alguien que quiere decir algo? A mí me había quedado una duda que con lo que decía acá, donde dice el cuerpo es crucificado para que el alma pueda ser libertada y unida a su Padre en el cielo, el triple espíritu, el yo superior. ¿No entendí bien o como que quiere decir, me quedó la duda del triple espíritu, como que fuera el Padre, dice ahí, pero... Bueno. A ver, dice... Arriba donde empieza la última. Donde dice, entre tanto, el espíritu, ahí o antes. Arriba del todo, donde empieza la última hoja. Sí, pueden heredar el reino de Dios. El cuerpo es crucificado para que el alma pueda ser liberada y unida a su Padre en el cielo. Bueno, esto se refiere a que, como nos decía antes, el triple cuerpo que tenemos, cuerpo denso, vital y de deseos, es criatura creado por el triple espíritu. Antes lo dije. Sí. Entonces, sí. El padre de la personalidad, el padre de nuestro triple cuerpo, es nuestro triple espíritu, que a su vez es imagen y semejanza. Pero no está hablando del padre no. como Tata. No, por eso fue la duda que me quedó. Gracias. Muy bien. De nada. Bueno, muchas gracias. Entonces, gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la otra semana que viene. Gracias, Raúl, gracias a toda la barra. Hasta luego. Bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao. Chau, chau. Chau, chau.